Buenos días. Agenda migratoria. Principales aspectos de política pública. De esto vamos a hablar en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este martes 9 de julio del año 2019 y es relevante e importante para nosotros poner a su disposición el tema migratorio y lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de la agenda migratoria, comprender la complejidad de este fenómeno y cuáles son algunas herramientas o perspectivas del campo de política pública para entender mejor y tener alternativas ante estas circunstancias que se están dando en la frontera sur de los Estados Unidos. Y es un gusto para mí recibir a Ivette Contreras, economista e investigadora, y también recibo cordialmente a Juan José García, sociólogo y ex viceministro de salvadoreños en el exterior. Buenos días, bienvenidos a República, bienvenida Ivette, qué gusto. Muchas gracias, estoy emocionada de poder compartir un poco los avances de mi investigación en torno a migración. Gracias a usted por tomar la invitación y vamos a hablar en el transcurso del programa justamente de estos avances de su investigación y qué elementos nos permiten comprender de la situación migratoria. Juan José, qué gusto, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, un gusto compartir con Ivette este set para tratar un tema que es, de nuevo, muy importante y urgente para el país. Un tema de la agenda de política exterior del gobierno, pero también de las instituciones del Estado salvadoreño y también, obviamente, de los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica. Y para hacer un contexto de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos sobre este tema, vamos a establecer en este momento un enlace vía Skype con el periodista Alberto Pimienta, periodista de Telemundo, que nos va a dar sus impresiones, un poco una lectura de lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos. Buenos días, Alberto, gracias por tomar este enlace de República, Canal 33. Claro que sí, gracias por la invitación. Bueno, en este momento, como sabemos, la situación en la frontera sur, pues si se quiere, muchos expertos acá están asegurando que se está dando una crisis allí en la frontera de Estados Unidos y México. Obviamente también sabemos que los demócratas, ya cuando empezamos a hablar de manera del estado político, si se quiere, los demócratas están completamente en contra con lo que está sucediendo en la frontera sur de Estados Unidos. Sabemos que familias, sabemos que niños están en ese momento bajo custodia del gobierno federal. También sabemos que muchas personas, incluso hombres mayores de edad, pues también siguen en custodia federal cuando solamente podrían estar en custodia del gobierno estadounidense por 72 horas. Así que realmente lo que está pasando en este momento en la frontera sur es que se han visto grandes números de inmigrantes llegando hasta la frontera pidiendo asilo y realmente en este momento el gobierno estadounidense no da abasto para poder controlar, para poder abordar, si se quiere, ese gran número de personas que están llegando a la frontera. Eso obviamente está generando diferentes reacciones, como dije, de los demócratas, de los republicanos, también del pueblo estadounidense que, en algunos sectores está de acuerdo en que esas personas lleguen acá al país y otras personas no están de acuerdo en que esas personas entren a Estados Unidos. Así que es un tema bastante complicado y con opiniones encontradas. Alberto, hay un aspecto relevante que mencionabas en tu primera intervención, particularmente un poco las condiciones de hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las cuales se encuentran varias personas, niños, adolescentes, adultos mayores, sobre todo en las instalaciones de la patrulla fronteriza en el Valle de Río Grande. Si nos podrías comentar un poco más estas condiciones de hacinamiento y la postura que tiene el gobierno de Estados Unidos ante tales señalamientos. Exactamente, pues en todo momento la patrulla fronteriza y las diferentes agencias federales que tratan con los inmigrantes aseguran que a esas personas se le está dando el trato adecuado. Sin embargo, personas que han visitado estos centros, como lo son legisladores demócratas, como lo son también pediatras, personas que conocen muy bien el tema, también, si se quiere, organizaciones que trabajan muy de cerca con los inmigrantes, pues dicen todo lo contrario. Dicen que en algunos de estos centros las personas o los inmigrantes, mejor dicho, no están siendo cuidados o no están viviendo de manera adecuada. Se sabe que en un centro de Clint, de la ciudad de Clint, en Texas,
unos pediatras y también legisladores entraron a ese centro y aseguraron que los niños que estaban allí resguardados bajo custodia federal no estaban viviendo de manera adecuada. Como tú dijiste, habían condiciones insalubres. Sin embargo, la patrulla fronteriza y las diferentes agencias federales del gobierno pues dicen que ese no es el caso. Así que también opiniones encontradas. Por un lado se dice que las personas no están viviendo de manera adecuada en esos centros y por otro lado pues las agencias federales dicen que todo está bien. Muy bien, Alberto, hay otro aspecto más que me gustaría desarrollar en esta plática que tenemos muy puntual contigo. Se menciona mucho que el tema migratorio en la frontera sur básicamente en este momento tiene una utilidad eminentemente electoral, más que una agenda institucional. ¿Consideras que es en función solamente de la agenda electoral o también vemos expresiones de resolver esta situación problemática desde otros grupos de la sociedad, demócratas, organizaciones, expresiones políticas? Creo que hay muchas organizaciones pro-inmigrantes acá en el país que realmente le quieren dar una solución al tema, le quieren dar una solución a la manera en cómo están viviendo muchos inmigrantes en la frontera que merecen vivir de una manera digna, merecen estar en esos centros y ser tratados de manera digna. Esas organizaciones quieren resolver esa problemática. Por otro lado, tú estás hablando del tema electoral. Le debemos recordar a la audiencia que ya acá en Estados Unidos pues está dando la carrera presidencial para la Casa Blanca en el 2020. Así que, como siempre es común en temas políticos, van a haber muchos sectores que estarán usando este tema para ganar puntos políticos, si se quiere, para politizar el tema. Pero sin duda alguna, la mayoría de las organizaciones pro-inmigrantes acá en Estados Unidos, las organizaciones que luchan por los derechos humanos, aseguran que se debe hacer algo para mejorar las condiciones de estas personas en los centros de detención y también para darle una respuesta a esa grave crisis que se está viviendo en la frontera, a ese gran número de personas que están llegando a la frontera sur. Pero bueno, como siempre es normal en la política, pues sin duda la inmigración es un tema constante acá en el ámbito político estadounidense. De hecho, una nueva encuesta por parte de Gallup hace solo 2 semanas asegura que muchos estadounidenses creen que el nivel actual de inmigración se debe permanecer de esa manera, un 37%, pero también hay un 35% del pueblo estadounidense que dice que se debe disminuir la inmigración, el nivel de inmigrantes que entran al país. Así que es un tema que sin duda alguna forma parte del ámbito político, como te mencionaste hace segundos. Muy bien, Alberto, cerraría con 2 aspectos muy precisos. Queríamos saber que nos confirmaras, porque son informaciones que nos están llegando a través de redes sociales y que se conocen a través de noticieros en los Estados Unidos, si hay métodos de vigilancia más estrictos que está empleando el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos para identificar inmigrantes en dicho país. Esta es una nueva información que fue publicada, revelada ayer por el diario The Washington Post, un diario acá en Washington, D.C., como ustedes saben. Aparentemente, según lo que reportó el Washington Post, ICE y el FBI estarían usando software, sistemas de reconocimiento facial, al tener acceso a sistemas de los estados que dan licencias de conducir. Acá todos los estados en Estados Unidos, cuando a usted le dan una licencia de conducir, le toman una foto, toda la información está en el sistema del estado de este ente que brinda licencias de conducir. Aparentemente, según el Washington Post, ICE y el FBI estarían usando este acceso a estos sistemas para tratar de dar con inmigrantes indocumentados y tratar de deportarlos. Esta información que el Washington Post ha venido reportando, todavía Telemundo y nuestra cadena hermana NBC no hemos podido corroborar esa información, pero al parecer, según lo que reportó este diario acá en la capital del país, ICE y el FBI estarían usando sistemas de reconocimiento facial, usando estos datos de los entes que dan licencias de conducir acá en los estados del país para tratar de dar con ciertas personas. Muy bien, Alberto, cerraría con este aspecto nada más. También se tiene las expectativas de que se puedan dar deportaciones masivas desde julio en adelante y hasta se hablan cifras de 1 millón de personas que están en condiciones de orden de expulsión. ¿Nos podrías confirmar esta información? ¿Es esto factible que lo pueda hacer a nivel administrativo el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, hay muchos ángulos en esa pregunta. Primeramente, el presidente Donald Trump hace algunas semanas ya dijo que se iban a empezar a dar operaciones masivas acá en el país. Luego dijo que se iba a esperar algunas semanas que estas operaciones masivas ya no se iban a dar. Lo que sí es muy claro es que muchas personas acá en el país, muchos inmigrantes están viviendo con mucho temor por estas palabras que pronunció el presidente Trump y también que diferentes personas en su administración en la Casa Blanca han hecho de esos pronunciamientos. Por otro lado, tú dices, es posible
que la administración, que el gobierno de Estados Unidos pueda salir y llevar a cabo estas operaciones masivas, pues muchos expertos acá en el país aseguran que el gobierno no tiene el músculo necesario para poder salir y empezar estas operaciones masivas, empezar a arrestar a millones de personas, como lo dijo el mandatario Trump. Muy bien, quiero darte las gracias, Alberto, por establecer este enlace con nosotros tan temprano en la transmisión de Canal 33 en el espacio República SB y darnos este contexto, esta lectura de los principales acontecimientos de la agenda de medios de comunicación en los Estados Unidos sobre el tema migratorio. Muchas gracias, Alberto, y estaremos en contacto contigo más adelante para hablar de este tema en otras oportunidades del programa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alberto. Muy amable. Ha estado con nosotros con un enlace vía Skype. Alberto Pimienta, periodista de Telemundo. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos con el análisis. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el tema de la agenda migratoria. ¿Cuáles son algunos elementos importantes para su análisis desde una perspectiva académica, técnica? Pero también vamos a combinar, y en la primera parte esa ha sido la lectura periodística que Alberto Pimienta, periodista de Telemundo, nos ofrece con un panorama, con un contexto de lo que se está discutiendo en los Estados Unidos. Más adelante vamos a establecer un enlace con Felipe Díaz, representante de la Alianza Nacional del TPS en Washington, para que nos dé la lectura desde esa perspectiva de las organizaciones de salvadoreños que se encuentran allá. Pero me gustaría tener una primera reacción, Ivette, sobre esto, su postura respecto a la expresión actual del fenómeno migratorio, con los agravantes que esto tiene. Primero, felicitar a Alberto, que hizo un resumen bien acotado y bien importante sobre la situación migratoria de no solo de los salvadoreños, sino también de las personas que migran desde el Triángulo Norte. Hasta cierto punto hay que tener en cuenta que esta es una perspectiva, que hay que tomar una perspectiva de derechos humanos y las condiciones que se evidencian, que están viviendo muchas personas allá en los centros de detención en Estados Unidos son muy tristes, o sea, y muy complicadas. Si uno ve, o sea, si una persona sabe, porque ya en este tiempo la gente tiene acceso a noticias, tiene información, si aún así, viendo esta perspectiva, la migración no se está deteniendo, quiere decir que las personas están huyendo o están teniendo ese deseo de emigrar mucho más fuerte que el hecho de quedarse acá. Entonces eso también es cuestión de política pública, como mencionaba, o sea, ¿por qué estamos expulsando de esta manera a nuestros compatriotas? Ahora, hay un asunto de esta primera reacción, Ivette, y quiero aprovechar también para escuchar a Juan José sobre esto. Ve, la producción nos pone en pantalla un full sobre declaraciones de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, porque es reciente y nos permite tener como un posicionamiento de una figura importante en materia de derechos humanos desde este organismo intergubernamental. Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de Estado, estoy profundamente impactada de que unos niños sean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a cuidados de salud o alimentación adecuados y en malas condiciones sanitarias. En la mayoría de casos, los migrantes y refugiados se aventuraron en peligrosos viajes con sus hijos, en busca de protección y dignidad, lejos de la violencia y del hambre. Cuando finalmente creen que llegaron en condiciones de seguridad, se ven separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, esto lo hemos retomado a Diario El Mundo, que cita AFP. Entonces hay un asunto aquí, Juan José, y tener su reacción sobre esto, porque el posicionamiento de la alta comisionada de Naciones Unidas sobre este tema no es algo que puede pasar en un segundo plano. Es relevante la postura que se tiene de esta instancia de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lo que significa el agravante que tiene la situación en la frontera sur. Ante las evidencias periodísticas y de investigación sobre la situación de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, pues hay que rendirse, ¿verdad? Y hay que tomarlo en serio. Es decir, son condiciones de derechos humanos muy deplorables, ¿verdad? Niños durmiendo en el piso, niños que dibujan su estancia en las estaciones migratorias como cárceles.
niños que son separados de sus padres, son hechos que evidencian una crasa violación de derechos humanos. Entonces, el tema fundamental aquí de negociar y de políticas públicas es cómo hacemos un diálogo constructivo, no solamente con Estados Unidos, sino también ahora con México, para aliviar la carga de violación de derechos humanos de nuestros migrantes en tránsito. Creo que este es el punto fundamental en este momento para resolver la crisis. Luego vendrán políticas de reducción de la migración y todo lo que queramos. Pero la emergencia actual es establecer de alguna manera un diálogo político para detener esta avalancha de violaciones de derechos ante nuestros migrantes, no solamente en tránsito, sino también en Estados Unidos. Y aquí, dijéramos, hay un corolario muy importante, y es que, como decía Alberto, parece ser que esta posición antimigrante y violación de derechos no ha impactado en la opinión pública ni de los mexicanos ni de los de Estados Unidos. Por dos razones, creo yo. Primero, porque la economía anda muy bien en ambos países. Y esta gente, Estados Unidos, mexicanos, votan con el bolsillo, votan y aceptan políticas que de alguna manera vinculan ese bienestar con unas posiciones políticas y una ideología antimigrante. Si el presidente Trump dio declaraciones a un medio hispano, el primero, por cierto, en Estados Unidos, eufamándose de que el 17% de los hispanos apoya su política antimigrante. ¿Por qué? Eso es un dato inédito, es decir, nunca antes una proporción tan alta de hispanos está a favor de la política migratoria. Y en segundo lugar, porque se ha dado cuenta que la migración es ahora un tema electoral. O sea, en la medida en que ese 55% de la población que apoya estas posiciones antimigrantes pueda ser o pueda tener un rédito electoral para el presidente Trump, lo va a seguir haciendo. Y por eso tiene expresiones, bueno, que deberíamos de protestar todos, ¿verdad? Que dice, bueno, si no les gusta la recepción que les damos a estos migrantes, pues que no vengan, ¿verdad? Entonces, dijéramos, es una posición que no nos importa cómo estén, ¿verdad? Hay dos aspectos entonces de lo que mencionaba Juan José para entender uno de los datos que nos proporcionaba Alberto en la lectura de las encuestas de opinión, porque es un entorno de la agenda migratoria en Estados Unidos, Ivette. Pero aquí hay un asunto, y escucharle sobre esto, ante la crisis que se da en la frontera, las fotografías, todo lo que se ha conocido, los videos, todos estos casos, ¿qué le significa desde su perspectiva a los gobiernos del Triángulo Norte? Es decir, demandar contundencia al respeto de los derechos de los migrantes, o es un momento para hacer diagnósticos y analizar esta situación, o son ambas cosas. ¿Cómo lee usted esta situación? Yo ahí, en primer lugar, tal vez estaría un poquito en oposición a lo que mencionaba Juan José, porque sí considero que los gobiernos del Triángulo Norte tienen una carga de responsabilidad importante en este proceso. O sea, son años y años en donde los salvadoreños, en nuestro caso específico, no han podido ver frutos de progreso en su entorno, y ven que sus hermanos lejanos, aquellos que emigraron, les está yendo mejor. Entonces, hasta cierto punto es hasta psicológico estar viendo expectativas, ver que todo está bien allá, genera expectativas y reduce pues la probabilidad de que uno le ve que de tener un problema en el proceso migratorio. Entonces le hace sentir, es seguro ir, voy a conseguir trabajo porque mi tío consiguió. Entonces sí, pero sí considero que este tema no ha sido atendido de la manera en que debería ser. Primero, pues yo como economista me estoy sorprendida de que el problema no ha sido diagnosticado más allá de las causas típicas de violencia y pobreza que la literatura reconoce desde los 40 como explicaciones de migración. No se ha dado una visión técnica
sobre el problema, y eso se puede leer en cualquier artículo, en cualquier documento de gobierno, en cualquier publicación, incluso artículos de opinión que centran el problema en violencia o en pobreza. Entonces sí creo que el gobierno, es cierto que pues debemos tratar de conseguir que a nuestros hermanos que están allá en estas facilidades, con esos problemas, sí les deben respetar los derechos humanos, pero también hay que entender que, pues, o sea, Estados Unidos es o sea, si lo vemos en tema de poder, tiene mucho poder. O sea, podemos ver el caso de México, que les amenazaron con los aranceles, y México tuvo que doblar el brazo. Entonces, la vía tan fácil de decir vamos a negociar, creo yo que en este momento ya está un poco extinta, y tenemos que enfocarnos en las raíces intrínsecas de la migración y enfocarnos en solventar estos problemas sociales que las personas están sufriendo en el país. Hay un asunto que usted mencionaba antes de irme a la pausa, solo que lo pueda ampliar un poco más, me llamó mucho la atención, lo vamos a abordar también más adelante, porque es parte de su perspectiva cómo se analiza este problema. Pero usted considera que la clave pasa entonces, más que buscar acercamientos o negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, digamos, más que enfilar toda la apuesta, hay que verlo a las causas más endógenas, o sea, la situación más interna del país, para resolver esta situación y evitar estos flujos migratorios. Mire, en mi opinión, o sea, sí, una vía diplomática de tratar de incentivar que se mantengan los derechos humanos para los hermanos que están allá, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo en ese sentido, pero lo que hay que tener claro son las relaciones de poder, que, o sea, aunque nosotros soñemos de que vamos a tener una solución vía diplomática, si los presidentes de Estados Unidos o de México tienen una agenda electoral que es mucho más fuerte que la influencia que un paisito puede hacer, entonces nosotros como país nos tenemos que hacer responsables y pensar en cuáles son estas causas que están detrás de todo este proceso y apostar a solventar el problema. Ok, muy bien. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar me gustaría tener sus reacciones, particularmente porque ayer la canciller de la República, Alexandra Hill, llegó a la Asamblea Legislativa y entabló primeras conversaciones con los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores, y este tema que es uno de los relevantes, y tener su reacción sobre ello. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la agenda migratoria y un poco la complejidad de este fenómeno. Para eso nos acompañan Ivette Contreras, economista e investigadora sobre el tema, y Juan José García, sociólogo, ex viceministro de salvadoreños en el exterior. Vamos a utilizar en este momento una nota de teleprensa en la cual nos permita conocer un poco en qué temas o cuáles fueron los asuntos discutidos ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa ante la visita de la canciller, y nos permita ampliar el debate. Veamos. La ministra de Relaciones Exteriores fue llamada para hablar de varios temas, pero el que acaparó la atención fue el de la migración. Y es más, le solicitaríamos que hiciéramos el esfuerzo de poder hacer una visita a las fronteras. Los diputados pidieron a la canciller pronunciarse para exigir respeto para los migrantes. Cuando hablamos de los derechos del migrante, específicamente de la niñez migrante, la niñez centroamericana, que se le están pisoteando sus derechos humanos en los albergues en Estados Unidos, necesitamos que levante su voz con contundencia para proteger a nuestra niñez. Y aquí hay una propuesta de mi grupo parlamentario hacia usted y a su gobierno, y es que hagamos de este un tema de país. No podemos agarrar este tema con colores políticos, canciller, ni rojo, ni tricolor, ni cian, ni naranja, ni verde, ni de ningún color, canciller. Este debe ser un tema de país. La funcionaria confirmó que la situación es complicada en la frontera entre México y Estados Unidos. La situación de los albergues, la situación de nuestra gente, la situación de nuestros consulados está totalmente desbordada. Es un drama humano.
y los consulados no tienen los recursos suficientes para atender las demandas de los salvadoreños en esa zona. No tienen equipo, no tienen personal suficiente. Las computadoras son, o sea, yo ya los hubiera reciclado 17 veces. Tienen que transportarse en bus o en transporte público por 600 kilómetros para poder atender las necesidades de nuestros connacionales. Recibió el respaldo de los diputados y el compromiso de buscar más recursos para enviar a los consulados y que puedan atender a los migrantes. La canciller confirmó que la próxima semana viaja a Washington en compañía de la embajadora de Estados Unidos. Uno de los temas principales es la migración, pero también quiere hablar de cómo atraer más inversión al país. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla por esa nota. Juan José, bueno, dos temas que siempre suelen ser característicos de este tipo de reuniones en Asamblea Legislativa. Un pronunciamiento, pero de lo que hablábamos en el segmento anterior, de un pronunciamiento más contundente del Gobierno de la República sobre la crisis que se da en la frontera, pero también el tema de una visita. Se lo consulto un poco por la experiencia al estar en el cargo de ex viceministros salvadoreños en el exterior. ¿Esto de las visitas o esto de los pronunciamientos puede tener un carácter más efectivo o es un asunto más de posicionamiento político para mostrar que se está discutiendo el tema, pero hay un grado de efectividad con esto? Muy poco, ¿verdad? Es decir, las visitas se han hecho históricamente, ¿verdad? Es decir, desde 2009 que entré al cargo, tuvimos infinidad de visitas, acompañados por diputados siempre, sí, ¿verdad? Y hacer lobby, ¿verdad? El problema es que hacemos lobby con nuestros partners, ¿verdad? Con aquellos senadores o congresistas que están de nuestro lado, y vamos y platicamos. Pero nunca vamos a aquellos que nos son opuestos, ¿verdad? Aquellos que están del otro lado, con una posición antimigrante. Y hasta la fecha, estas visitas de lobby, esporádicas, puntuales, sin seguimiento, pues han sido poco efectivas. No tenemos una estructura de lobby permanente en Washington, ¿verdad? Que esté permanentemente haciendo precisamente lo que hay que hacer en un lobby, ¿verdad? Que vaya la canciller con un grupo de diputados, pues eso ha sido la lógica de las visitas a Washington. Pero no tenemos, repito, una estructura, un sistema, una agenda de lobby permanente. Cuando yo decía que había que tener reuniones o discusiones o un diálogo político permanente con el gobierno de Estados Unidos, decía justamente eso, ir discutiendo lo que está pasando en la agenda migratoria en Estados Unidos. Pero lo que pasa es que a nosotros se nos avisa hasta después de que los hechos están consumados sobre políticas migratorias, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el cargo, tuvimos una serie de reuniones con el Departamento de Estado y con ICE para discutir un tema fundamental que era el interés de Estados Unidos de incrementar al doble el número de deportados. Bueno, nosotros dijimos, esto no puede ser posible, y logramos negociar ese tipo de medidas. Al final no se concretó, ¿eh? Aumentaron hasta cierto nivel el número de deportados de Estados Unidos. Y si lo vemos en el tiempo, se ha mantenido estable a unos 20,000 por ahí, ¿no? Entonces, se puede hacer algo. Claro que las asimetrías entre Estados Unidos y México y nosotros, pues no nos ayuda mucho, ¿verdad? Al final ellos deciden, ¿no? Pero nuestra voz... Y en segundo lugar, yo creo que también es importante establecer posiciones concretas más allá de pronunciamientos o de visitas, tener una agenda permanente. Pero ¿qué sucede? Que solamente cuando la masacre de San Fernando, que solamente cuando la crisis de la niñez migrante en el 2014 y ahora con la crisis generada por la fotografía que ha circulado el todo, es que la agenda
migratoria sale a luz pública. Hay un asunto aquí, Juan José, solo le consulto puntualmente porque quiere escuchar Ivette de uno de los aspectos de esta visita de la canciller a la Asamblea Legislativa, pero me ha mencionado de manera reiterada que no ha existido una agenda. ¿Qué ha marcado que no ha existido una agenda? Y esto entiendo que ha sido por los gobiernos, no solo me refiero a los del FMLN, sino a los de Arena. Entonces, que no ha habido una agenda sistemática del tema migratorio. ¿Por qué ha pasado esto? Porque no ha sido tocado, como decía la diputada Sosa, no ha sido tratado el tema como política de Estado, sino que cada gobierno hace lo que cree conveniente. Por ejemplo, para el gobierno de Mauricio Funes fue importantísimo el establecimiento de agencias consulares de protección a lo largo de la ruta del migrante. Eso era una columna vertebral de la política migratoria del gobierno de Funes. ¿Qué sucedió con el gobierno del FMLN? Aunque, dijéramos, mantuvieron al menos esta estructura, este sistema de agencias migratorias de protección a lo largo de la ruta del migrante, la desmantelaron. Por ejemplo, eliminaron el consulado de Veracruz, del puerto de Veracruz, ¿no? Dejaron con una sola persona el consulado de Comitán y el consulado de Tenosique, que son consulados estratégicos en la ruta del migrante. Y un poco lo que ha encontrado la señora canciller, es decir, desmantelado totalmente. No hay computadoras, no hay vehículos, no hay... Es decir, entonces, aunque mantengan esa idea de tener consulados de protección, lo que ha pasado es un desmantelamiento total de esto. Ok, ahora teniendo en cuenta esto, Ivette, quiero consultarle, porque estas visitas que da la canciller a la Asamblea Legislativa sobre este tema serán reiteradas. Eso va a ser algo frecuente, ¿no? Es parte del trabajo de la Comisión de la Asamblea Legislativa sobre este tema y uno de los puntos de la política exterior. Pero le consulto desde su análisis y lectura, más desde la perspectiva académica, ¿qué herramientas de política pública dispone en este momento el gobierno para enfrentar esta problemática migratoria? Es decir, ¿con qué se tiene de momento? ¿Qué se tiene y en función de esos insumos, qué se puede trabajar? Vale, primero quisiera hacer como dos puntos. Primero, sí. No basta solo con más recursos. O sea, no hay que pensar en que necesitamos $300 millones, $400 millones. No basta con más recursos. Se necesita un plan estructurado que muestre una conexión entre las causas estructurales del problema y una solución. O sea, y no solo soñar que la solución lo va a completar. Entonces, yo creo que independientemente, antes de estar pensando que se necesitan más recursos, que se necesitan más computadoras, que se necesita cualquier cosa, yo creo que lo que hace falta es una política de migración. Una estrategia, y cuando hablo de política capaz le diría un plan mejor, o sea, una estrategia operativa que diagnostique claramente el problema, porque aquí en el país hay sobrediagnóstico de un montón de temas. Pero en el tema de migración, como mencionaba Juan José, se ha dejado afuera y surge cuando hay una crisis, aparece. Creo que es tal vez la negación de los diferentes gobiernos anteriores en ver que es un problema complejo, porque no es fácil, o sea, no es algo que se soluciona de un día para otro, pero no se le ha dado protagonismo. Y es un fenómeno que afecta, por ejemplo, los datos de Homeland Security de Estados Unidos muestra que El Salvador es el sexto contribuyente de más extranjeros que viven en Estados Unidos y que no nacieron allá. Sí. Sexto. O sea, es un tema importante. Se calcula que salvadoreños, o sea, que nacieron acá y que se fueron a Estados Unidos, rondan entre 1.4 millones de salvadoreños, sin contar a los hijos. Estoy hablando únicamente. Entonces, sí es un problema de magnitudes grandes, que creo yo que sí se necesita un plan claro que ataque estas causas específicas y avanzar. Que no solo quedarnos en discursos, sino en ejecución de proyectos y ejecución de resultados. Menciona, por ejemplo, que es clave el diseño de un plan, la configuración de un plan. Desde su perspectiva, ¿qué insumos o qué elementos se requieren para
articular un plan de estas características para una problemática compleja porque traslapa asuntos sociales, económicos, hasta de carácter psicosocial? Es decir, ¿qué elementos, qué herramientas se requieren para construir un plan de este tema? Mire, o sea, primero un diagnóstico claro, pero que no simplifique el problema. Porque si leemos, incluso tenemos el instrumento del Plan de la Alianza por la Prosperidad, en ese documento está lleno de buenas intenciones, pero no identifica atrás del proceso migratorio que hay. Creo yo que hace falta un poco de investigación al respecto. Y además también un plan lleva, o sea, identificar las causas, lleva a analizar el contexto, priorizar municipios. No necesariamente este tipo de medidas se deben aplicar en todas partes, sino que se debe priorizar en aquellos lugares en donde más lo necesitan. También se necesita un plan estratégico y al final sí se necesitan fondos, de acuerdo, pero luego de un proceso estratégico de planificación. No puede ser que solo para un aspecto específico, vaya, comprémosles computadoras. Sí, suena, está bien, necesitan las computadoras, pero eso no va a solventar el problema. Es decir, plantearnos primero cómo vamos a trabajar estas problemáticas y luego vemos los recursos, no pedir los recursos primero y luego en función de eso los adaptamos. Exacto. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar, Juan José, para que pueda reaccionar en función de lo que estamos hablando y ampliar un poco más la información porque quiero incorporar otros datos, otros elementos para este análisis. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre la agenda migratoria y la complejidad de este fenómeno. Lo hacemos con Ivette Contreras, economista e investigadora. Y también nos acompaña Juan José García, sociólogo, ex viceministro de Salvadoreños en el Exterior. En el segmento anterior consultábamos un poco el tema de qué herramientas de política pública se disponen para el trabajo del nuevo gobierno. Casi siempre se menciona un nuevo gobierno trae nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas intervenciones que quieren hacer en materia de política pública. Pero, Juan José, un poco por la experiencia también ¿acaso no se debe tener en cuenta lo que ya se ha trabajado y cómo eso se puede articular para las nuevas acciones del gobierno o por lo menos para las actividades del gobierno en este campo? Pues sí, hay que tomar en cuenta los antecedentes, ¿verdad? No se parte de cero. Además, en esto de los planes de atención al tema de la migración, en el 2014 la Cancillería realizó una política nacional de atención a la población migrante en 3 grandes ejes, ¿no? Uno es fortalecer los vínculos de la diáspora con el país, el otro atender el tema de derechos humanos y en tercer lugar la reducción de la migración irregular, que es el gran tema político actualmente, ¿no? El año pasado, el 2018, Comigrantes, otra vez el gran ausente en este tema actual, ¿verdad? Comigrantes no aparece para nada, ¿no? Y es muy importante la estructura de Comigrantes. Elaboró la Estrategia Nacional de Migración. De acuerdo, ¿no? Es un primer eslabón, pero ya se tienen las grandes líneas estratégicas. Hay que operativizar esos planes. Hay que ponerle acciones concretas, planes de acción, recursos igualmente, ¿verdad? Tenemos también la propuesta última de la CEPAL, Sembrando Vida, ¿no? Con México, así con México, ¿no? Que también es un instrumento de política importante y novedoso en cierta medida, ¿no? Porque este documento retoma el tema migratorio no a partir de sus causas, sino también a partir de su lógica interna. Cómo operan los flujos migratorios, ¿no? De qué naturaleza y qué dinámica estamos hablando, ¿no? Y esto es novedoso. Y además le pone números, ¿no? 10.600 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una
lo que dice la CEPAL, un nuevo plan Marshall para los países de Centroamérica, ¿no? Entonces tenemos políticas, documentos de política, ¿no? Hay que ponerlos al día, sí. Hay que verlos a la luz de las prioridades de este gobierno, sí, ¿verdad? Pero hay puntos de partida ya importantes, ¿no? Hay documentos en los cuales ya se plantea la necesidad de tener permanentemente una agenda migratoria. Y muy importante también, hay que territorializar esas políticas de migración. Es decir, hay que volverlas de manera concreta en los territorios, ¿no? Y ya se comenzó igualmente. Zacatecoluca tiene una oficina de atención a la persona migrante. Entiendo que también INSAMI está trabajando en el municipio de Soyapango. Entonces, yo creo que ya hay iniciativas importantes en este orden, en esta dirección. Hay muchas ONGs también que están trabajando y que son invisibles en este momento, ¿no? Hay que aglutinarlas y que tienen planes igualmente, ¿no? Entonces, para entender un poco esta lógica, hay una serie de instituciones que trabajan el tema migratorio respecto a sus consecuencias y también situaciones o efectos generados sobre la dinámica migratoria. Pero quiero incorporar un elemento para que nos explique, y que es parte de su trabajo académico, y creo que es interesante que lo conozca nuestra audiencia y poderlo poner en esta perspectiva, que hay diferentes factores causales para entender la migración. A veces se habla el tema de la violencia generada por las pandillas, la situación socioeconómica, pero usted lo que propone es que hay que entenderlo también de los grupos sociales generan o impulsan la decisión de emigrar. Explíquenos un poco cómo es esta lógica, esta hipótesis que usted tiene. Pues esto es parte de mi tesis doctoral. Sí. Pues siempre me ha llamado bastante la atención el tema de la migración salvadoreña. Y leyendo, porque sí es importante notar que hay documentos, como menciona Juan José, en donde se hablan de ejes estratégicos, pero cuando yo hablaba antes, hablaba de estrategias de ejecución, pues, o sea, de ver un plan de acción, como le llaman ustedes. Pero en este proceso, a mí me comenzó a llamar la atención de que se vinculaba muy fuerte la migración con la violencia. O sea, sí, y se decía, pues, o sea, hay muchas investigaciones en torno al tema que habla de vinculación con violencia y también con pobreza. Sí. Tal vez no los más pobres de los pobres, así como lo dice la literatura económica, porque para migrar se requieren unos recursos mínimos, o sea, hay como un umbral. Pero sí personas que desean mejorar sus condiciones de vida. Pero a mí me comenzó a llamar la atención que la literatura económica también toma en cuenta otro efecto, que son lo de los grupos sociales, que funcionan como un imán, como un magneto. Al final, que atraen a más migrantes. Una vez se establecen en el país de destino, ellos atraen más migrantes, y ahora con estos tiempos de redes sociales creo que es mucho más fácil ese proceso de atracción, porque podemos, o sea, se va alguien de la comunidad, tiene los amigos en Facebook, por ejemplo, que ahora pues Facebook llega a muchos lugares, o sea, muchas personas tienen acceso a internet, tienen acceso a redes, y a veces hasta prioritario, o sea, antes de otros gastos. Sí. Entonces ven a su familia que en Estados Unidos les está yendo bien. Es cuestión de perspectiva, pues, o sea, de ver, a esta persona de mi pueblo tal vez le fue súper bien. Entonces hay una cuestión aspiracional que hay que tomar en cuenta. Entonces, la evidencia me muestra a mí que en aquellos municipios, o sea, uno esperaría, si la causa intrínseca de la migración es la violencia, uno esperaría que la migración más fuerte viniera de los municipios con mayores tasas de homicidio, con mayores tasas de extorsión, de todos estos delitos, pues que se recopila información. Pero la evidencia me muestra que no. La migración comúnmente está sucediendo en la zona norte y en la zona de Morazán, San Miguel y La Unión. Y esta información es relevante para política pública. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ubicar aquellos municipios que están más proclives a migrar
podemos atenderlos de mejor manera. O sea, no necesariamente estas iniciativas se necesitan para todos los 262 municipios, sino que se puede ir priorizando, dado que los recursos son escasos. O sea, tenemos un ratio de endeudamiento arriba del 72% de deuda pública entre el Producto Interno Bruto, que es alto, es relativamente alto. No tenemos una categoría de inversión muy alta, tuvimos este problema del default hace unos años, entonces no tenemos problemas estratégicos como para pensar que vamos a conseguir muchísimos recursos para enfocarlos en el tema. Entonces, una herramienta importante es focalizar los esfuerzos. Entonces, yo también, mientras estaba estudiando mi doctorado, viví en Washington, D.C., en donde hay muchos salvadoreños y sorprendentemente muchos de Intipucá, por cierto, y me mencionan, pues, o sea, de que cuando ellos se dan cuenta que alguien de su pueblo va a llegar, los esperan. O sea, estas personas tienen un lugar a donde llegar. Tienen un cuarto o una cama, pues, o sea, tienen una cama donde llegar. Las redes empiezan a funcionar. Empiezan a funcionar. Tienen la posibilidad de conseguir un trabajo mucho más fácil si conocen a alguien, o sea, un trabajo aunque uno no tenga los documentos. O sea, a mí me llamaba la atención en pupuserías allá en Washington, porque hay varias pupuserías. Las personas dicen, no, allá en la cocina tengo a gente que todavía no tiene los documentos ahí trabajando, porque hay una solidaridad muy fuerte, que es también una característica muy buena de los salvadoreños. O sea, no nos desprendemos de nuestras raíces. Entonces, allá, o sea, uno decía, soy salvadoreña y Dios mío, o sea, era un montón de atención, un montón, ay, te vamos a apoyar y lo que sea, es mucho apoyo. Entonces, esto, la evidencia muestra que aumenta la probabilidad de conseguir un trabajo. O sea, la gente que migra más efectivamente, porque al final, si estás migrando para conseguir un trabajo, pues porque querés conseguir oportunidades de vida, reducís tu probabilidad de caer en pobreza en Estados Unidos, pero también reduce los años de educación de las personas que llegan allá, porque tienden más a decidir trabajar. Hay un asunto, me resta solo un minuto, Ivette, pero muy interesante esta explicación que usted nos ha brindado de su lectura de cómo los grupos sociales pueden fortalecer estas redes de trabajo de los migrantes, pero desde su lectura en el campo académico, y si usted tiene la oportunidad de aconsejarle a funcionarios de gobierno cómo este elemento, en un punto muy concreto, cómo esta propuesta de análisis les serviría para implementar políticas públicas que evitasen este flujo migratorio. Primero, el primer instrumento es que puede permitir una focalización. O sea, no necesitamos cubrir todos los municipios. Sí. Hay municipios que requieren más atención y hay estrategias que se pudieran desarrollar en esos municipios en específico. Pero además, yo creo que una parte importante es la educación de las personas para ver los resultados que se están teniendo con respecto a la migración. No son los mismos resultados que se tenían en los 80s, que uno migraba y era más fácil quedarse allá y conseguir trabajo. Para trabajar allá, o sea, legalmente, y conseguir documentación, es difícil. Es difícil. Entonces las personas, porque ven que sus pares migraron antes y lo lograron bien, piensan que ahora lo van a lograr de la misma manera. Entonces hay que educar a las personas de esos municipios y decirles, miren, no está tan fácil, no está fácil, y tienen todos estos riesgos y evidenciarlos. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar incorporemos otros elementos como factores como la desigualdad económica, como las situaciones de vulnerabilidad también. Son otros de los componentes para analizar, entender un poco mejor el flujo migratorio. Volvemos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre el tema migratorio. Y ahora quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla un extracto de un estudio que recientemente presentó la Fundación Heinrich Böll y que habla sobre el tema migratorio y nos permite un poco también poner en perspectiva otros elementos, otros factores con los cuales entender este fenómeno. Este es el documento que recién presentaron: Políticas de Estado, Desplazamiento Forzado y Migración, una mirada regional al norte de Centroamérica. Y solo tomamos un extracto de la parte general del estudio, donde mencionan: la migración debe ser analizada bajo una perspectiva multicausal o multifactorial que permita una mejor definición del fenómeno. El círculo vicioso entre desigualdades y violencia es un factor central. Entonces solo tomamos este extracto, Juan José, y nos permite hacer la secuencia también de la posición que Ivette nos ofrecía en el bloque anterior desde su lectura, cómo los grupos sociales son un elemento clave para entender la decisión de migrar, sobre todo en algunas franjas norte y en el oriente del país. Pero también, Juan José, cómo pasa una intervención de política pública hacia los factores de la desigualdad. ¿Lo podría poner en esta afirmación? Usted me dirá si es correcta o no. Si atacamos los factores de la desigualdad, ¿es muy probable que los flujos migratorios disminuyan? No. No necesariamente. No. Rotundamente no. A ver, ¿por qué? ¿Verdad? Los datos de los últimos 5 años afirman que ha habido una reducción de la pobreza monetaria de 6 puntos, al menos, ¿verdad? O sea, hay menos pobres en El Salvador según estos documentos oficiales, de nuevo, ¿verdad? Podemos cuestionar esos documentos, pero esos son los datos es lo que tenemos, ¿verdad? Pero igualmente ha habido una reducción del índice de Gini, de 4 puntos y algo, 42, a 3.67 por ahí, ¿no? Sí. A una reducción de la desigualdad económica. Y eso no se ha traducido en modo alguno en una reducción de las tasas de migración. Es decir, no hay un efecto o un impacto directo causal entre reducción de la pobreza y de la desigualdad y la reducción de la migración irregular. Porque la decisión de emigrar es un proceso complejo, no solamente multicausal, como lo plantea el documento, sino también un proceso complejo que pasa no solamente por entender las condiciones estructurales, sino pasa por entender cómo los sujetos que están tomando la decisión de emigrar leen, interpretan, interiorizan esas condiciones estructurales. Y ese es un proceso mucho más complejo que simplemente tener en cuenta la desigualdad, la pobreza, la violencia. Es mucho más que eso. Podríamos decir, Juan José, perdón que le interrumpa, pero para que nos siga describiendo esta idea de botar un poco esta afirmación que se tiene, que a menor desigualdad, menor flujo migratorio, sino que hay otra serie de factores y que no podemos darlo así porque los datos nos permiten contrastar lo contrario, es que hay un factor más psicosocial, lo voy a entender de esta manera, por donde pasa la lógica de entender lo que ocurre. Exactamente, es decir, la decisión de emigrar es una decisión no solamente individual, sino familiar, además, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta a las familias como sujetos de la atención de las políticas públicas. No es el migrante, ¿verdad? El que toma la decisión no es el migrante, el que toma la decisión es el grupo familiar, ¿no? Y las comunidades en cierta medida también. En ese sentido es un proceso mucho más complejo como atacar, que vamos a crear empleo. Sí, podemos crear empleo, ¿verdad? Pero eso no va a detener el flujo migratorio. El empleo puede ser un ancla para la gente siempre y cuando genere condiciones de arraigo en las comunidades y en los grupos familiares. La clave está entonces no en el empleo, sino en el arraigo. Hay un asunto... Caparrós dice una cosa muy interesante, sí, ¿no? por favor. Que dice en este libro famoso, El hambre, ¿no? Dice, miren, para los millones de migrantes el futuro no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de lugar. El futuro para el salvadoreño no está en El Salvador. El futuro está allá. Las posibilidades de mejorar su calidad de vida no es a través del empleo que se pueda generar aquí, con $257 para las mujeres trabajando en la maquila.
No está aquí. La percepción que tiene la población salvadoreña sobre el empleo y sobre la educación es que ya no son instrumentos de movilidad social ascendente. Usted puede trabajar aquí todo lo que quiera, que no va a pasar de nada. ¿Por qué murió Oscar y su pequeña niña? Porque querían comprar una casa. Sí. ¿Ah? Y lo dice claramente la entrevista que se le hace a que viajaba con ellos. ¿Ah? El anhelo era, y sabían que si trabajaban como, no sé qué trabajaba Oscar en la pizza Papa John's, ¿no? Que con ese salario y en esas condiciones jamás iban a poder comprar su casita. Que el futuro y la esperanza estaban allá. Y por eso se arriesgan a perder la vida. Y hay un aspecto aquí, Juan José, también, Ivette, y escucharle sobre esto de los grupos. Entonces esto puede propiciar todavía más que los grupos familiares decidan hacer este paso migratorio y correr todos estos riesgos, antes bajo una lógica más individual, o que iban o niños, que también esto fue muy marcado hace 6, 7 años, que se expresó en los Estados Unidos, pero particular también que los grupos familiares lo hagan. Y para eso quiero pedir la producción para tener un dato que nos permita respaldar un poco más y ampliar un poco más esta discusión de OIM, de una gráfica de los datos que ellos tienen datos hasta mayo, junio de este año, sobre el tema de las aprehensiones que ha hecho en la frontera sur el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí como podemos ver desde el año 2013 hasta el 2019. Y aquí hay un dato interesante, Ivette y Juan José, es, por ejemplo, en el caso de entre octubre de 2018 y abril 2019, el total de aprehensiones son de poco más de 460,000, pero lo que llama la atención es, y como se puede ver en la gráfica, en la última de colores, el color celeste menciona que el 54% de estas aprehensiones son grupos familiares. Luego el 10% son niños o niñas no acompañados, que se ve en amarillo, y en naranja el 36% de adultos viajando solos. Pero si vemos la proporción respecto a 2013, ha venido en aumento, que más grupos familiares deciden moverse hacia la frontera sur, y estos solo son los datos de aprehensiones. Están otra información que probablemente no se registre, pero aquí lo incorporo y ve cómo también esta discusión que tenemos puede propiciar, ante las pocas condiciones, como mencionaba Juan José, de movilidad social, propicia que los grupos familiares, ya no solo hablamos de una persona, sino que su pareja, sus hijos, decidan emprender este viaje y asumir los riesgos de esto. Ahí estoy completamente de acuerdo con Juan José y su lectura sobre que no basta un empleo para detener esta migración, no basta tampoco únicamente pues garantizarles que esta reducción en pobreza que él menciona. Y el fenómeno de las familias es bien importante, porque al final la decisión de emigrar es costosa, o sea, no es barata. Pues entonces puede ser que los grupos familiares migren por sí mismos, pero estoy segura que detrás de esos grupos familiares que están ahí hay personas que se quedaron en El Salvador o que ayudaron a financiar el proceso para que ellos se fueran. Entonces es una estrategia de sobrevivencia también, como no solo de un grupo familiar pequeño, sino de un grupo familiar un poco más extendido. Entonces, el rol de los grupos sociales acá es que muestran que esa decisión de emigrar puede ser menos costosa que en el otro escenario, que no tuvieran ese conocimiento. ¿Por qué? Porque las redes les dicen, este es el mejor camino que puedes ocupar. Te estoy esperando acá, toma este bus, seguí este camino y todo, de aquí te espero y tenés un lugar a donde llegar. Eso para un migrante es súper significativo, o sea, porque le garantiza que por lo menos la primera noche no va a dormir en la calle. Entonces, ese rol para generar ese futuro y esperanza, esa anhelación, se debe tomar en cuenta también en las políticas públicas. O sea, los seres humanos somos racionales y no únicamente somos, y como mencionaba Juan José, la migración no solo viene de una causa o viene de lo que se dice siempre, reducción de desigualdad o violencia, sino que al final es una decisión compleja que se construye adentro del individuo, luego en la familia, y es una construcción social que hay que tomar en cuenta. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa. En el último segmento hacemos una lectura de las valoraciones generales de este tema. Muy interesante las discusiones y las posturas que ustedes nos han ofrecido sobre esto. Volvemos en minutos.
Muy bien, este es el último bloque de este programa que hemos dedicado 9 de julio para hablar sobre la agenda migratoria, la complejidad de este fenómeno, y de entrada agradecidos con Ivette Contreras, economista e investigador, y con Juan José García, sociólogo y ex viceministro de salvadoreños en el exterior, por brindarnos su análisis en el transcurso del programa ante las circunstancias no solamente coyunturales, sino llevarlo a raíces un poco más estructurales para comprender estos fenómenos y la complejidad y la articulación de matices y de circunstancias que conlleva el tema migratorio. Quiero aprovechar porque hay un aspecto aquí y escucharle, Juan José, no quiero pasarlo por alto porque la semana pasada también abordamos este tema y estuvo César Ríos, director del INSAMI, y mencionó algo que me llamó mucho la atención sobre el tema también económico. O sea, alrededor del tema migratorio hay ganadores y perdedores. O sea, ¿en el qué sentido? De costos muy altos, no solo de lo que significa los riesgos que se asumen en materia migratoria, también que puede generar ganancia a otras estructuras a nivel económico. Y mencionaba en este caso César Ríos sobre lo que significa por las deportaciones, si hay un monto que se da al gobierno por el tema de deportaciones, y vamos a escuchar sus declaraciones. Hay un tema muy delicado que quiero poner aquí sobre la mesa. Sí. Y es que tú sabes, Carlos, que desde hace muchos años Estados Unidos le da a El Salvador alrededor de $50 por cada persona deportada. ¿En concepto de qué? Para que nos amplíe un poco esto, César. En concepto de su tratamiento administrativo. Ya, ahí dice un fondo para fortalecer los consulados, para el acompañamiento de cada persona y su trámite. Lo que estoy planteando es que nos sentemos y hablemos sobre ese fondo, ¿ya? Por ejemplo, la clínica de atención a los retornados tiene un problema de presupuesto en medicamento especializado. De ahí podría salir, de este fondo podría salir a afinar la atención de este presupuesto. Las organizaciones estamos trabajando mucho y queremos integrarnos al trabajo de gobierno. Esos $50 tenemos que hablar entre sociedad civil, iglesia, academia, para ver cómo lo administramos, porque de repente tengamos deportaciones masivas, entonces hay que darle un buen uso a ese recurso. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de César Ríos. Juan José, para tener su reacción sobre esto, se habla de un monto que se da por persona deportada de los Estados Unidos a El Salvador en tema de manejo administrativo. Primero, ¿existe este fondo y cómo se ha manejado este fondo? Sí existe ese fondo. Hasta donde yo entendía, en 2014 eran casi $40, quizá ha aumentado ese fondo a $50. Ese es un pago que hace Estados Unidos por el documento de viaje de los deportados. Okay. O sea, los deportados no pagan el documento de viaje, es el pasaporte provisional, porque para salir de Estados Unidos y de cualquier país hay que tener un documento de viaje. Entonces Estados Unidos paga este precio por cada documento de viaje que los consulados extienden allá. Este es un fondo que se ha utilizado históricamente para financiar las actividades fundamentalmente de los deportados que llegan al centro de atención al migrante en La Chacra, ahora, ¿no? ¿Para qué? Para pagar a los funcionarios que están atendiendo a la gente, para la infraestructura que se necesita y para reinsertarlos de alguna manera, ¿no? Ahora, es un fondo totalmente insuficiente. O sea, estamos hablando de un flujo de deportados, especialmente desde México, que aumentó 3 veces entre el 2013 y el 2017. Casi 30.000 en promedio en estos años. Estos fondos se utilizan para atender a esta cantidad de deportados que tenemos en la actualidad, ¿no? Hay una estimación, Juan José, solo de cuánto era en ese periodo, por lo menos hasta el dato que usted tal vez podía tener, Mire, 2014 no era 2015. mucho en realidad en aquel momento, ¿no? Eran alrededor de $250.000 al año, ¿no? Por el estilo, ¿no? Eso era. O sea, no era tampoco un fondo que vamos a hacer fiesta, ¿verdad?, con esto, ¿verdad? Y nos va a resolver el problema de las necesidades de la deportación. Era un fondo relativamente modesto, ¿verdad?
que significaba precisamente inyectar fondos frescos a actividades urgentes, ¿verdad? Actividades de reinserción, actividades de atención y de registro de la gente, porque migración estaba o está totalmente desbordada con sus instalaciones, con su personal, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este fondo puede ser utilizado y debe de ser utilizado para eso, ¿no? Que no es mucho, ¿verdad? Como digo, para las necesidades, pues no es el que va a solucionar el tema de las medicinas, el tema de la atención médica, de ninguna manera, ¿verdad? Es totalmente insuficiente. Se necesita mucho más fondos, indudablemente, ¿verdad? Y muchas ONGs están aportando apoyos, capacitaciones, capacidades técnicas, etcétera, para ir paliando esto. Y lo que se nos viene en términos de deportación es urgente su atención. No solamente por los no sé cuántos millones, está hablando Trump, 1 millón sí, de que puede deportar en esta redada, sino porque hay que pensar lo que está haciendo López Obrador en México, lo del TPS, que en enero se termina. Es decir, ¿qué estamos haciendo para atender este tema? Ok, muy bien. Cerraría entonces con usted, Ivette, en este tema particularmente se habla de financiamiento. Sé que el tema de los recursos no es solamente por donde parte el asunto, pero si desde su perspectiva es cuáles son los énfasis de recursos económicos para trabajar esta situación, sobre todo en aquellos lugares, según el trabajo que usted ha hecho, donde se puede disminuir esta lógica de flujo migratorio y los riesgos de los grupos familiares ante esta problemática. Pues sí, también se necesitan recursos, pero como le mencionaba antes, necesitamos un plan de acción claro para la ejecución. Lo que permite este tipo de investigaciones es una focalización, y considero que sí, o sea, que el fondo pues que se mencionaba en la nota no es tan significativo, pero esta idea de migración debe ser un proyecto de gobierno, o sea, o idealmente de Estado, pues, pero por lo menos de gobierno, en donde las diferentes entidades de gobierno trabajen para solventar este problema. No es un problema de la Dirección General de Migración, no es un problema de Cancillería, sino que es un problema mucho más amplio. Entonces sí creo yo que es importante como prepararnos para esta antesala, y además ver que el próximo año pues también se termina el TPS, que también es importante. Ok, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Ivette, ha sido un gusto, gracias. La invitación está hecha para que nos acompañe en otros momentos en este espacio para seguir analizando el tema. Juan José, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy amable, nos esperamos encontrar próximamente, y a ustedes, amigos, un gusto, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30, que tengan un buen día.